En México, el tema migratorio es muy complejo, al desarrollarse en diversos tipos o flujos migratorios como son la migración de origen, tránsito, destino y retorno. Según información de la Organización Internacional para la Migración, el corredor migratorio México-Estados Unidos es el más transitado del mundo, al ser Estados Unidos de América el principal destino de la migración mundial actualmente. De acuerdo con lo reportado por la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, durante el año 2018, 132.612 personas de distintas nacionalidades estuvieron detenidas en estaciones o estancias migratorias del Instituto Nacional de Migración, cifra de que en el año 2017 era de 93.846. Además, durante el año 2018, 112.317 personas extranjeras fueron deportadas o acogidas al beneficio del retorno asistido desde México a otros países, mientras que en el año anterior la cifra alcanzó a 82.237 extranjeros. La Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación también reportó que en el año 2018 31.717 niños y adolescentes migrantes fueron presentados ante el INM, de los cuales 1.222 viajaban no acompañados, esto es sin papá, mamá o autor. A febrero de 2019 la cifra presentada a 5.121 NNA, de los cuales 1.101 viajaban en condición de no acompañados. Según los datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para el año 2017 existían 11.848.537 personas mexicanas viviendo fuera de México, siendo que en 11.517, 375.000 resistían en Estados Unidos de América, lo que representa el 97.21% del total de las personas mexicanas que viven fuera del país. La UEPM reportó que en ese mismo año Estados Unidos repatrió a 167.064 connacionales. Las estadísticas presentadas líneas arriba nos dan cuenta de que México es un país en el cual el tema migratorio está estrictamente ligado a nuestro contexto de vida, tanto en contexto de movilidad regulares como irregulares. Los altos índices de migración irregular que se presentan en México, tanto de personas extranjeras en tránsito a Estados Unidos de América como de mexicanos que aspiran llegar y vivir en ese país, hace necesaria una aproximación al tema migratorio que parta de la generación de una política pública que emplee la complejidad de la situación, la responsabilidad compartida de los países en nuestra región, pero sobre todo que tenga como base a los derechos humanos y el concepto de seguridad humana, entendida esta como la seguridad de las personas en sus vidas cotidianas, que se alcanzó no mediante la defensa militar de las fronteras de un país, sino con la consecuencia del pleno respeto a sus derechos humanos, garantizando su desarrollo personal a la satisfacción de sus necesidades básicas y la participación en la comunidad de forma libre y segura. En este contexto, la seguridad humana significa proteger las libertades fundamentales a aquellas que son la esencia de la vida. Y el desarrollo aparecen entrelazados desde una visión unidireccional a histórica e irresoluta. La migración constituye el rostro humano de la globalización, donde todos ganan, migrantes y sus familias, países de origen y destino. Los defensores de la globalización neoliberal crean la imagen de que con el ascenso de los flujos migratorios todos ganan, países de origen, al percibir remesas y evadir problemas como el desempleo estructural, y países de destino, al captar abundante fuerza de trabajo calificada y no calificada barata y desorganizada, sin erogar recursos para sus costos de formación,
así como los migrantes que encuentran empleo y una remuneración inasequible en su lugar de origen, y sus familias que reciben ingresos necesarios para la subsistencia, pero ocultan el hecho de que la globalización neoliberal ha acrecentado las asimetrías entre regiones, países y localidades, y ha profundizado las desigualdades sociales al seno de prácticamente todos los países, a la vez que ha desmantelado las sociedades y economías de los países subdesarrollados y activado la migración forzada. Asimismo, se ocultan los costos que presenta la migración para los países de origen en términos de pérdida de fuerza de trabajo, deterioro de actividades productivas, transferencia de costos de formación, despoblamiento, desmembramiento de familias, abandono de infraestructura y fractura en procesos de sociabilidad, que gira en torno a dos tesis centrales: la migración internacional como fenómeno que beneficia exclusivamente al país exportador de personas, y por añadidura las remesas como palancas del desarrollo. Estas vertientes analíticas tienen en común el hecho de que no cuestionan las causas profundas de la migración, ni critican el fenómeno de la llamada globalización neoliberal. Por lo contrario, tienden a explicar la migración por sí misma, por lo que descontextualizan la problemática y pierden de vista los complejos problemas del desarrollo que la circunscriben. La mayoría de los analistas, gobiernos y organismos internacionales han centrado el debate migratorio en una supuesta contribución de los migrantes para detonar el desarrollo de sus lugares, regiones y países de origen mediante el envío de remesas. Una peculiaridad de esta visión es que el concepto de desarrollo no suele definirse, sino que se considera como un resultado positivo de la dinámica migratoria, y en particular de los usos de las remesas, particularmente en la disminución de la pobreza de las familias receptoras y en el desarrollo local mediante el financiamiento a pequeños proyectos productivos y la realización de obra pública. Si el desarrollo no se define, menos se toma en cuenta las causas profundas que generan las migraciones y menos aún se contempla la urgente necesidad de orientar la inserción de los países subdesarrollados especializados en la exportación de fuerza de trabajo al sistema capitalista mundial en general y sus bloques regionales en particular, ni de cambiar el entramado institucional y político que soporta las políticas de ajuste estructural de corte neoliberal, elementos ambos que están en la base de la expansión de las migraciones forzadas. La migración es un fenómeno de múltiples dimensiones. Este se caracteriza por ser solo el resultado del éxodo de una parte de la población con el objetivo de lograr una mejor calidad y estatus de vida, sino porque deja una profunda huella en las comunidades expulsoras. La migración por sí misma representa importantes cambios en las dinámicas de población, ya sea de tipo demográfico, económico, social y familiar. Por lo tanto, son en las comunidades expulsoras de migrantes donde se gestan profundos cambios tanto a nivel mundial, familiar, colectivo. Los efectos del fenómeno migratorio en las comunidades expulsoras de migrantes traspasan de fronteras del ámbito privado y se incorporan los intereses del gobierno, lo que afecta el desarrollo de sus políticas públicas. La situación existe en estas comunidades expulsoras de migrantes o comunidades de origen es muy constante. Por algún lado, las precarias condiciones de vida en las que se encuentran, así como la falta de desarrollo productivo, hacen que un sector de la población opte por la migración con el fin de satisfacer sus necesidades básicas del desarrollo. Por lo tanto, la migración se convierte en una alternativa para diversificar los ingresos de los honorables a través de las remesas. Esta situación
ha hecho que varios esfuerzos y acciones del gobierno, tanto federal como local, estén dirigidos a crear política pública que incentiven la población a hacer uso de las remesas a nivel comunicatorio, con el fin de expandir los beneficios de las remesas a un mayor porcentaje de la población.